Edificadores de paz es una manera de reconocimiento, reconciliación y dimensión del conflicto armado a través de la dignificación de las historias, de los nombres y de las historias de vida de todos los uniformados que hacen parte del libro. De los aprendizajes están los aprendizajes personales y los aprendizajes en el oficio periodístico. De los personales, como decía hace un momento, pues está el reconocimiento o la dimensión un poco de el conflicto y de las víctimas del conflicto, que no solo eran, digamos, personas de la población civil, sino que también vienen siendo policías, miembros del ejército y de la fuerza pública. Y la historia en sí es impactante porque él tenía poco más de 20 años cuando vivió esa emboscada, vio más de 7 compañeros muertos, se enfrentó él junto a otro compañero directamente contra los entonces guerrilleros de las FARC. Entonces, digamos que escuchar y reconstruir una historia tan de cerca era como si yo estuviera reviviéndolo también de alguna manera y pues por supuesto es muy impactante. Tú estás acostumbrada a escuchar ciertas historias en la universidad, claro, como que tienes una mirada un poco más cerrada de lo que está pasando y al escucharlo a él, que te contara cómo fue, porque fue un ataque guerrillero en la Cruz Nariño en el 2002. Entonces, claro, estamos en el boom de todas las tomas, de todos los ataques, y que él lo contara desde esa perspectiva era atroz, porque estábamos ya justo en el momento del proceso de paz, tú esperabas que todos quisieran perdonarlo o perdonar todo lo que han vivido, y pues Luis Felipe te contaba de una manera en la que él no decía como no quiero perdonar, él decía sí, claro, la idea es seguir adelante, esto que me pasó a mí, porque con él, en la historia de él murieron varios compañeros, entonces era bastante complejo todo lo que estaba pasando. Y lo que te digo, es chocante tú enterarte de estas historias, porque pues en la ciudad no las vemos tanto, ¿no? Y que él te las cuente de esa manera tan desgarradora es fuerte, pero al mismo tiempo enriquecedor. A través de la psicología se ha demostrado que muchas de las personas tienen diferentes procesos de sanación y por ello creo que a través de estas historias fue un paso importante para estas personas contar qué fue lo que les pasó y a través de ellos sanar, saber cómo contar su historia debido a que en algún momento probablemente por traumas no lo hacían. Entonces, de alguna manera, estas historias son importantes para los protagonistas debido a que son un proceso, como lo decía, de sanación y asimismo para sus familias, para recordar y dejar de alguna manera plasmado qué fue lo que les pasó y cuál es su historia de fondo. Él me decía que aún a veces sentía mucho dolor y mucho rencor, que hubo un momento en que él tenía tanta rabia que quería incluso ejercer la venganza. Luego, cuando terminamos ya este ejercicio y actualizamos el texto para el libro de Edificadores de Paz, él me decía que estaba mucho más tranquilo, que sentía a veces que había perdonado, pero que no olvidaba, por supuesto, porque era imposible olvidar. Y al ver ese cambio, o al él expresarme ese cambio, la respuesta pues para mí es un sí rotundo, sí, sí funciona. Y no solo para la reconciliación,
sino también para los otros dos pilares de la justicia, que es la verdad, conocerse la verdad, al conocerse pues cómo ocurrieron los hechos y al contar su historia, y de alguna manera una especie de reparación, porque si bien no fue reconocido por el Estado, su historia quedó plasmada en el libro y cualquier persona que pueda acceder a él pues va a conocer de nuevo su historia y los hechos victimizantes de los que él fue víctima. Entonces ayuda a la reconciliación, a la verdad, a la reparación, me parece un poco de los patrulleros y de los policías o miembros de la fuerza pública que hacen parte del libro, cuyas historias están en el libro. En ese momento se le viene el mundo encima y pues uno no quisiera, no piensa sino en irse de este mundo, pero la fuerza que tiene uno y la fuerza que saca uno como ser humano es muy grande. El reconocimiento así como víctima no lo negaron, no soy, no tengo la resolución de víctima de conflicto armado, pero me siento orgulloso pues de haber pertenecido, de haber estado en esa situación. Sí, este libro puede ser una forma de reconocimiento a la labor que uno hace, porque las labores de uno es muy, muy difícil, es enfrentar el día a día y es bastante difícil porque el tema hoy en día está muy delicado y más en los temas de los años 2000, 2006, 2007, hasta hoy en día que pues ha bajado mucho el índice, pero es bastante difícil para uno, pero me siento ese gran homenaje que han hecho todos ustedes y ese esfuerzo para uno. Bueno, siempre, como le digo, siempre nos han dejado a un lado porque detrás de un uniforme somos personas, somos ciudadanos, a pesar que tenemos ese uniforme y vestimos ese verde oliva con mucho orgullo y de verdad que siempre nos han dejado aparte porque somos uniformados, o sea, muchos piensan que nosotros somos esas personas de acero, que no sentimos frío, calor, hambre, sueño, cansancio, entonces muchos dicen que nosotros somos de hierro y no, y de verdad que en ese sentido sí, como le digo, somos personas, también ciudadanos, que también merecemos pertenecer y estar al lado de esos homenajes que tanto le hacen a las víctimas del conflicto armado. Creo que lo más complicado siempre es no revictimizar. Afortunadamente, mi personaje tenía como esa chispa de que él había sacado provecho de esa situación tan terrible que nadie quisiera vivir. Y veía, él sacaba un chiste a su dolor, te hacía sentir tranquila al recordarle esos momentos fuertes. Por ejemplo, él me decía que para él la Navidad era una época terrible, porque cada vez que él escuchaba los juegos pirotécnicos, se transportaba a ese 2002, cuando había habido la toma. Y como que habían elementos que él me detallaba, y es que él dice que la cruz queda como en un cañón, o sea, que tú ves todas las montañas alrededor y ahí está el pueblito chiquito con pocas casas. Y él recordaba eso como si hubiera sido ayer y me decía, no, tú estabas así normal, sonó el teléfono y luego de la nada llegaron muchos guerrilleros que se veían como hormiguitas. Entonces mi mayor reto era tratar de sacarle esos detalles sin ser muy inquisidor, como sin tocarle la llaga, pero afortunadamente yo creo que
conmigo fue fácil por lo que te digo, porque él ya lo había superado. Mi familia más que todo me preguntó, ¿usted está dispuesto a contar todo lo sucedido? Porque no queremos que de pronto recordar esas vivencias le vaya a afectar de pronto psicológicamente, espiritualmente, en el corazón. Yo le dije, no, antes por el contrario, yo digo que una de las etapas para uno superar todo eso es como desahogándose y contar todo lo vivido. Y para mí una experiencia muy chévere, muy excelente. Y otra cosa que me parece chévere de esa reconstrucción, que justamente fue por el libro, ellos se reunieron después en la cruz, él volvió al pueblo y me decía que 4 o 5 personas lo reconocieron y que para él era increíble pensar, o era muy, muy, muy gratificante que esa gente lo recordara y le dijera como, no, es que usted es mi héroe, gracias a usted mi hijo está vivo, gracias a usted yo estoy acá, de verdad, gracias por arriesgar su vida así. Tanto la historia mía como las demás historias que están en ese libro son fabulosas porque yo tuve la oportunidad también de leer otras historias de otros personajes que están ahí y yo decía, uff, sorprendente, es impresionante, no sabía que esas personas pudieran hacer esa vivencia. Pensé que la historia mía era la más tenaz, pero no, hay unas historias impactantes que le llegan a uno al corazón y leerlas es muy interesante y se van a dar cuenta que hay unos personajes ocultos que existen todavía en la ciudadanía. Claro, bueno, pues ahí también es interesante que siempre vemos a un grupo, digamos que hablamos de los militares, pero rara vez, y me vine a dar cuenta cuando participé en el proyecto, hablamos de la policía, ¿no? No hablamos de la, o sea, siempre hablamos de, claro, de la población civil afectada, pero es que estas son personas también, o sea, ellos tienen una familia por detrás. Y no es solamente hablar de números, porque en la cruz podemos decir que fueron menos de 5 muertos y se puede decir que es poquito, pero es que no es poquito. Estamos hablando de esas 5, 6, 7 personas que perdieron a su familia, que perdieron a pues sus sueños, todo se truncó ahí. Y entre esas están compañeros de Felipe, que él vio cómo asesinaban frente a sus ojos. Y muchas veces estas historias las pasamos por alto. No sabemos cuántas, pues en un país como Colombia en el que hay masacres casi cada diario y más en esa época que era literalmente una masacre diaria, es complejo y creo que en estos momentos es muy importante y siempre es muy importante también mostrar esa cara de la institución y mostrar que ellos también han estado ahí dando sus vidas y haciendo frente a la guerra. Lo primero es como para que todo el mundo se dé cuenta del trabajo que hace realmente la Policía Nacional y más en esa época que estaba muy grave, muy tenaz la situación de orden público que estábamos atravesando acá en el país y para que valoren todo ese esfuerzo y sacrificio que uno entregó todo para el bien de la comunidad. Y otro, más que todo, para que conozcan las historias de personajes, entre comillas, ocultos que todavía existen, porque el caso mío es un granito de arena porque existen muchísimos casos que todavía las personas, la comunidad no se ha dado cuenta. No, quedó un libro muy hermoso, un libro de muchas enseñanzas, un libro para leerlo y compartirlo de verdad en familia, compartirlo con aquellos amigos y con aquellas personas que realmente no conocen la historia de todas las fuerzas militares y de policía. Yo los invito a que lean este libro que es maravilloso, quedó muy, muy bonito. Doy gracias a Dios y a todos ustedes que nos han abierto las puertas para generar estas grandes historias.
Ese es el aprendizaje básicamente, que el perdón y todo este proceso que estamos viviendo, aunque sea complejo en muchas aristas, está reconstruyendo la historia, está creando un nuevo relato. Yo defino el libro Edificadores de Paz como la oportunidad para que los uniformados puedan mostrar esa otra cara del conflicto armado, el conflicto colombiano, y cómo sus historias de alguna u otra manera nos ayudan y los ayudan a ellos a construir paz, a ayudar en esa construcción colectiva de paz.